Imagina esto. Sorprendí a mi esposa en el momento en que me rechazó con una mirada fría, y en mi cabeza ya germinaba un pensamiento impactante. Estoy embarazada, y eso lo cambiará todo. Me quedé en silencio, pero por dentro ya estaba planeando una venganza que sabía que nunca llevaría a cabo. Todo comenzó con lo que podría haber parecido una noche normal. Estábamos cenando con Ana, y yo, tratando de iniciar una conversación sobre mis sentimientos, la miraba mientras ella estaba completamente concentrada en su plato. «Sabes, creo que deberíamos tener un bebé», solté inesperadamente. Al principio su reacción fue incierta, ya habíamos hablado de eso antes, pero siempre lo posponíamos. Y no estaba segura de si realmente lo había dicho en serio o si simplemente se me había escapado. Ella levantó la vista, pero en sus ojos no había chispa ni emoción alguna, como si fuera una frase vacía, lanzada al aire. Nuestra relación hacía tiempo que ya no era lo que era antes. En los últimos meses entre nosotros se levantaba un muro, casi no hablábamos, y la intimidad se había vuelto algo raro. Cada vez había una excusa. «Perdón, estoy agotada. El trabajo ha sido difícil. Necesito tiempo para mí». Trataba de no tomarlo a pecho. Pensaba que era algo temporal, pero sus palabras sobre el bebé encendieron una alarma en mí. ¿Por qué ahora? Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a sus palabras en mi cabeza. Tal vez era su forma de devolvernos a la vida, de encontrar algo en común. Pero en lo más profundo de mi ser sentía que algo no estaba bien. Las semanas siguientes me volví más observadora. Ana salía de casa más temprano, volvía más tarde. Pasaba cada vez más tiempo mirando el teléfono, algo que no era habitual en ella. Cuando trataba de preguntar qué ocurría, ella se desentendía. «Todo está bien, solo estoy cansada». Pero yo sabía, no era cansancio. A veces me culpaba por no haberlo notado antes, por no haber preguntado. Pero en ese momento simplemente no quería ver la verdad. Después de esa cena, la tensión no se disipó. Sus palabras sobre el bebé parecían haberse grabado en mi mente, dando vueltas sin cesar. Trataba de comportarme como siempre, pero la sensación de que todo se venía abajo no me dejaba en paz. Ana empezó a cambiar. Salía de casa más temprano, se quedaba fuera hasta tarde diciendo que tenía reuniones. Trataba de no obsesionarme. Me decía a mí misma que era solo estrés, pero las dudas seguían creciendo. Antes éramos abiertas la una con la otra, sin secretos, sin revisar teléfonos. Y ahora, el teléfono parecía estar pegado a su mano. Cuando llegaba un mensaje, ella echaba una mirada rápida y lo guardaba en su bolsillo, como si temiera que lo viera. Todo se vino abajo un día cuando regresé a casa antes de lo habitual. El trabajo me había agotado, así que decidí tomarme un respiro. Al subir las escaleras, percibí un olor extraño, dulce, floral. Nada que ver con el nuestro. Ana aún no había llegado. Me quedé parada, mirando la habitación. Todo estaba en su lugar excepto su blusa en una silla. La levanté. La olía el mismo aroma, fuerte y ajeno. Mi corazón empezó a latir rápidamente. No quería creerlo, pero ¿cómo explicarlo? Un perfume que no era el suyo. Esa noche me quedé en silencio, pero por dentro todo hervía. Fue la gota que colmó el vaso y rompió mi fe. A los pocos días, todo cambió. Ana estaba tomando una ducha y su teléfono quedó sobre la mesa en la sala. Vibró y vi accidentalmente un mensaje. El emoji de corazón junto al nombre Maximiliano me hirió los ojos. Traté de calmarme. Tal vez solo era un compañero de trabajo o un viejo amigo. No era nada grave, pero por dentro, algo gritaba que esa noche no dormiría tranquila. Mientras estábamos en la cama, la miraba. Quería pedirle explicaciones, pero las palabras se atascaban en mi garganta. No sabía si estaba lista para escuchar la verdad. Después de ese incidente, comencé a notar más cosas. Señales que antes parecían casualidades, ahora se conectaban en una cadena. No podía ignorarlas. La ansiedad crecía, como una sombra de la que no podía escapar. Esa semana, mientras Ana estaba en el trabajo, decidí limpiar la casa para distraerme. Siempre me ayudaba a poner en orden mis pensamientos. En el baño, tomé la papelera, nada fuera de lo común, hasta que noté algo entre las servilletas y envoltorios. Era una prueba de embarazo. Mi corazón se detuvo. Al principio pensé que estaba vacía, simplemente olvidada. Pero al sacarla, vi 2 líneas rosas bien marcadas. La habitación parecía comprimirse. El aire desapareció. Los pensamientos se mezclaban. ¿Cuándo sucedió esto? Ana no dijo una palabra sobre la prueba, y casi no habíamos tenido intimidad en los últimos meses.
Me senté en el borde de la bañera, apretándola en mis manos, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era una prueba vieja que ella tiró hace tiempo, pero ¿por qué esconderla en la basura? No sabía cómo enfrentarla con esto. ¿Qué decirle? ¿Cómo explicarle lo que encontré sin parecer loca? Esa noche Ana llegó tarde. Traté de parecer tranquila, preparaba la cena, escuchaba sus historias sobre su día complicado, respondía con calma, como si todo estuviera bien, pero por dentro hervía el secreto que no podía liberar. Decidí guardar silencio por ahora, observar, reunir más pruebas. Desde ese día comencé a fijarme en cada detalle, sus palabras, gestos, miradas como si buscara migas de pan que me llevaran a la solución. Después del hallazgo, cada día era como un juego de espera. Pretendía que todo estaba bien, pero dentro de mí, el miedo y la curiosidad me devoraban. ¿Qué estaba ocultando? Comencé a buscar respuestas en las pequeñas cosas. Una noche, buscando un bolígrafo en su escritorio, encontré un sobre arrugado. El logo de la clínica de tratamiento de infertilidad me hizo detenerme. Con manos temblorosas, lo abrí. Dentro había un recibo reciente, de esa misma semana, y una hoja con citas médicas. Pero lo más impactante estaba en la parte de atrás. Una nota escrita a mano. Todo se solucionará, confía en mí. Miré esas palabras durante una eternidad, tratando de entender quién las había escrito y por qué Ana había ido allí sin mi conocimiento. La rabia y el dolor se mezclaron dentro de mí. Me sentía traicionada, pero lo que más me asustaba era lo desconocido. Tal vez estaba imaginando cosas, pero entonces recordaba la prueba, los perfumes ajenos, los mensajes extraños. No era solo fantasía. Algo estaba ocurriendo a mis espaldas. Esa noche me quedé despierta. Ana dormía a mi lado y yo luchaba conmigo misma. Quería despertarla, exigirle respuestas, pero otra parte de mí me susurraba que no estaba lista para lo que iba a escuchar. Por ahora, decidí esperar. A la mañana siguiente, entendí que ya no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas, pero temía preguntar directamente. ¿Y si Ana decide que la estoy atacando? Durante el desayuno, decidí ir con cautela. ¿Cómo estás? ¿Quizá quieres hablar de algo?, pregunté, tratando de sonar tranquila. Ella sonrió, pero de manera insegura, y enseguida desvió la mirada. «Todo está bien», respondió, pero sus ojos delataban que algo no estaba bien. Cuando ella salió para el trabajo, observé cómo se cerraba la puerta, y por primera vez, pensé que ya no estaba frente a la misma mujer con la que me casé. Los pensamientos se mezclaban. ¿Quiero descubrir todo ahora o mejor espero? Un enfrentamiento podría llevar a una nueva mentira. E incluso peor, ella me podría culpar de todo. No, decidí. Por ahora permanecería en silencio y seguiría investigando. Ese día, volví a tomar su teléfono. Sí, lo sé, no es correcto, pero no había opción. Antes no me había fijado en un detalle pequeño. En el contacto de Maximiliano en WhatsApp había una foto de perfil. En la imagen, él sonreía junto a una mujer y 2 niños. Al principio pensé que era su hermana o amiga, pero mi corazón me decía otra cosa. Abrí su perfil, copié su número. Si Maximiliano pensaba que podía destruir mi matrimonio y salir ileso, se equivocaba. Necesitaba saber quién era. Esa noche, cuando Ana se quedó dormida, busqué a Maximiliano en las redes sociales. Encontrarlo fue pan comido. Su página de Facebook estaba llena de fotos familiares. Él, la mujer de la foto de perfil, claramente su esposa y los niños, que se parecían a él como 2 gotas de agua. Alguien les deseaba un feliz aniversario en los comentarios. Todo encajó. Este hombre no solo tenía un romance con mi esposa, sino que traicionaba a su propia familia. Y si pensaba que todo pasaría desapercibido, yo iba a hacer que las cosas cambiaran. Por la mañana, tomé otro número y le escribí a su esposa. El mensaje fue corto, sin emociones innecesarias. Tu esposo Maximiliano te está engañando con mi esposa Ana. Tengo pruebas. Si quieres saber más, llámame. No pasó mucho tiempo hasta que ella me devolvió la llamada. Su voz temblaba, pero se notaba que quería saber la verdad. Le conté todo, sobre los mensajes con los corazoncitos, las fotos, e incluso sobre sus planes de viaje que encontré en la conversación. Le envié las capturas de pantalla. Al otro lado de la línea, hubo un silencio pesado como una piedra. «Gracias por decirme», dijo finalmente. Su tono era frío, pero decidido. Supe que no dejaría que esto pasara sin consecuencias. Ahora era el turno de enfrentarme a Ana.
Ella no solo me engañó, sino que lo hizo frente a todos los que confiaban en mí. Ese mismo día, me senté al ordenador y redacté un correo. Incluí las capturas de pantalla de las conversaciones, las fotos de Maximiliano con Ana, todas las pruebas que tenía. Lo envié a sus padres y a su hermana. El mensaje era simple. Necesitan saber la verdad. Ana me está engañando con este hombre. Aquí están las pruebas. Lamento tener que decir esto, pero ya estoy cansada de callar. No añadí enojo ni drama, solo los hechos. Cuando Ana regresó a casa, su teléfono no paraba de sonar. Al principio hizo como que no notaba, pero luego miró. Su rostro se palideció, como si fuera tiza, tan pronto como abrió los mensajes. «¿Qué hiciste?», gritó. En su voz se mezclaban ira y desesperación. «Nada que no supieras», respondí, sin levantar la voz. «Solo dejé que la verdad saliera. Ahora todos ven quién eres». Ella intentó justificarse, diciendo que ya no estábamos bien, que Maximiliano le había dado lo que yo no podía. Pero a mí ya no me importaba. Sus palabras ya no significaban nada. Sus acciones lo dijeron todo. Más tarde supe que esa noche Maximiliano se enfrentó a su esposa. Su reacción fue dura, lo echó de casa. Él intentó ir a casa de Ana, pero allí también lo recibió un frío recibimiento. Su familia tampoco se quedó callada. Sus padres estaban en shock. Su hermana le escribió un largo mensaje lleno de decepción. Por primera vez en meses, sentí paz. No porque quisiera vengarme, sino porque finalmente tomé el control de mi vida. Ya no me ahogaba en sus mentiras ni en sus juegos. Su romance con Maximiliano, como se esperaba, se apagó rápidamente, pero no me importaba lo que sucediera con ellos. Pensaba solo en mí, cómo reconstruir mi vida y no dejar que nadie más me tratara así. Durante todo este tiempo trataba de entender cómo llegamos a esto. Antes, Ana y yo éramos inseparables. Recordaba cómo nos reíamos de chistes tontos, planificábamos viajes, construíamos sueños, pero en algún momento ella cambió. O tal vez yo no veía la verdad. Después de esa cena, cuando habló sobre tener un hijo, comencé a sospechar que algo no andaba bien. Pero no pensaba que todo llegaría tan lejos. Ahora, mirando su silla vacía en la mesa, entendía. No era mi culpa. Ella tomó una decisión y yo solo abrí los ojos. Los días después de la revelación fueron extraños. Al principio esperaba que Ana volviera y pidiera perdón, pero eso no ocurrió. En lugar de eso, recibí un mensaje de su hermana: «Perdón por lo que pasaste. Nosotras tampoco sabíamos que ella era así». Fue inesperado, pero agradable. Al menos alguien de su familia reconoció mi dolor. Respondí brevemente: «Gracias, lo superaré». Y de verdad lo creía. Cada día me sentía un poco más fuerte que el día anterior. Mi venganza no fue ruidosa. No grité, no hice escenas. Solo mostré a todos lo que Ana ocultaba. Y eso fue suficiente. Su mundo se desplomó no por mí, sino por ella misma. No necesitaba demostrar nada. La verdad lo hizo todo por mí. Estaba sentada en el silencio de mi casa, tomando té y pensando en lo que me esperaba en el futuro. Esto no era el final, sino el comienzo. El comienzo de algo nuevo, donde por fin podía respirar libremente. Esa noche, cuando la verdad salió a la luz, supe que ya no podía seguir viviendo como antes. Ana no merecía quedarse en nuestra casa después de todo lo que había hecho. Estaba harta de los insultos, era el momento de actuar. Estaba sentada en la sala, la luz estaba atenuada, y ella entró como una sombra, pegada al teléfono. Su madre había escrito algo severo. Su hermana tampoco se contuvo, lo vi en su rostro tenso, pero en sus ojos no había arrepentimiento, solo rabia, como si yo fuera la culpable de todo. Finalmente, se detuvo frente a mí, cruzó los brazos y me lanzó. «¿Y qué vas a hacer ahora?». Su voz sonaba desafiante, como si aún pensara que tenía el control. «Es simple», respondí, manteniendo la calma. «Te vas». Ella parpadeó. Claramente no esperaba eso. «¿Qué dijiste?», preguntó, pero ya no iba a dar marcha atrás. «Esta casa es mía. Quiero verte aquí. Tienes 1 hora para empacar tus cosas». Al principio se quedó congelada, como si no creyera que estaba hablando en serio. Siempre había evitado las peleas. Me disculpaba incluso sin tener culpa. Pero no ahora. Me levanté. Fui hacia la puerta y la abrí de golpe. El tiempo ha comenzado. Intentó hacer un drama con lágrimas. «¿Cómo puedes hacerme esto después de todo lo que hemos vivido?». Su voz temblaba, pero casi me reí de su descaro.
¿De verdad quieres hablar de todo lo que hemos vivido? Le respondí, señalando el teléfono con sus conversaciones. Porque juntos es lo último en lo que pensaste. Entonces, ella se defendió. ¿Y todo lo que hice por esta casa, por nosotras? No puedes simplemente echarme. Sí puedo, respondí tranquilamente. Tú misma destruiste lo que teníamos. Así que, vamos, muévete. Ana entendió que discutir era inútil. Agarró una maleta, metió ropa y cosméticos, lanzándome miradas de odio. Al llegar a la puerta, se detuvo. Me miró con desprecio y algo de súplica. Esto no debería haber terminado así, murmuró. Sí, respondí, pero así es. La puerta se cerró tras ella, y me quedé sola en el silencio. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar libremente de nuevo. Por la mañana la casa parecía vacía, pero no me asustaba. Preparé café, me senté en la mesa y simplemente escuché el silencio. No era el final que había imaginado, pero era el que necesitaba. Más tarde me llamó un amigo. Los rumores ya habían llegado a él a través de la familia de Ana. ¿Estás bien?, me preguntó. Mejor que en los últimos meses, respondí sinceramente. Por la noche, saqué una botella de vino que había guardado para una ocasión especial. No era una celebración, pero para mí era un punto de partida. Serví una copa, miré la habitación y supe. Lo había logrado. Los primeros días sin ella fueron como una montaña rusa. Por la mañana me despertaba con un vacío en el pecho, como si una parte de mí se hubiera ido. Recordaba cómo Ana solía organizar sus cosas, cómo escuchábamos música los fines de semana. Incluso el silencio me recordaba a ella. Intenté ocuparme. Corría por la mañana en el parque, reorganizaba los muebles, cocinaba algo complicado. Eso ayudaba a distraerme de la tristeza. Pero por la noche era peor, la soledad me aplastaba, y muchas veces me quedaba despierta mirando al techo, repasando dónde todo salió mal. Con el tiempo, el vacío empezó a retroceder. Era casi imperceptible, pero lo sentía. Por primera vez en años tuve tiempo para mí, para pensar qué quería, qué me hacía feliz. Saqué la vieja guitarra que no tocaba desde hacía más de un año. Los primeros acordes sonaron torpemente. Los dedos habían olvidado las cuerdas, pero con cada nota sentía paz. Era algo mío, que nadie podría arrebatarme. Tocaba cada noche, y eso se convirtió en un ritual, un pequeño paso hacia mi verdadera yo. Luego empecé a llamar a mis amigos. Durante los años con Ana me había distanciado de muchos, sumida en nuestra rutina. Un día una amiga me invitó a un bar, y aunque dudaba, acepté. Resultó ser un salvavidas. Risas, conversaciones. Un par de cervezas entendí que la vida no se había terminado con el divorcio. Cada salida, cada pequeño gesto, cocinar la cena, caminar en el parque me recordaba que estaba avanzando. Incluso me inscribí en clases de dibujo, algo que había deseado durante mucho tiempo. El primer dibujo fue terrible, pero me reí de él, en lugar de enojarme. A veces aún pensaba en Ana, no con rabia, sino con tristeza. ¿Dónde nos perdimos? ¿Acaso cerré los ojos demasiado tiempo a los problemas? Pero esos pensamientos ya no me hundían. Aprendí a aceptarlos como parte del pasado. Mis amigos notaron que había cambiado, estaba más viva. Sonreía más a menudo. Un día, una amiga me dijo, «Pareces ser tú misma de nuevo». Y supe que tenía razón. No solo sobreviví a esto, sino que comencé de nuevo. Hubo días difíciles. A veces encontraba algo suyo en el armario, una bufanda, una vieja nota, y mi corazón se apretaba. Pero no las escondí. Las guardé con calma, como si me despidiera de algo lejano. Ya no temía a la soledad. Se había convertido en un espacio donde podía crecer. Recordé cómo amaba leer antes del matrimonio, y volví a tomar los libros. Cada noche, con una taza de té y una buena novela, era como un regalo para mí. Un día fui al campo, solo para cambiar de aires. Caminé por el bosque, escuché el viento, y de repente me di cuenta de que era feliz. No ruidosamente, no intensamente, sino tranquila y profundamente. Era mi felicidad, no ligada a nadie más que a mí misma. Regresé a casa con una ligereza que no sentía desde hacía años. Ana quedó en el pasado, y yo aquí, lista para seguir adelante. Los primeros meses después de la partida de Ana fueron como una prueba. Cada día se volvía un poco más ligero, pero la sombra del pasado aún me cubría. Pensaba en lo que teníamos, risas, planes, noches cálidas, y en cómo ella lo abandonó todo. Pero aprendí a no hundirme en esos recuerdos. Eran parte de mí, pero no toda mi vida.
Después de la ruptura, subía y bajaba. A veces parecía que avanzaba y a veces todo se derrumbaba otra vez. Reconstruirme no era fácil, pero entendí que lo que más me asustaba no era la soledad, sino la pregunta: ¿quién soy sin ella? Durante largos años, mi vida giró alrededor de Ana. No me arrepentía de eso, pero en algún momento me perdí a mí misma. Mi personalidad parecía disolverse en nuestro nosotros, y ahora, al no haber más nosotros, tuve que recogerme en pedazos. Un día, revisando el correo, encontré una carta sobre clases de yoga en nuestro barrio. En algún momento quise intentarlo, pero Ana lo consideraba aburrido y me rendí. Ahora decidí inscribirme. Al principio fue incómodo, me enredaba en las posturas. Me sentía torpe, pero con cada vez se hacía más fácil. Era más que un ejercicio. Era una forma de encontrarme, de sentir mi fuerza. Comencé a hacer lo que siempre había soñado. Reservé un viaje de fin de semana sola, sin planes ni excusas. Elegí un pequeño pueblo junto al río que siempre me había atraído. Caminaba por callejuelas estrechas, me sentaba en cafés con vistas al agua, escuchaba el ruido de la naturaleza. Ahí entendí que no necesitaba la aprobación de nadie para estar feliz. Claro, había momentos de debilidad. Por la noche en el hotel, la soledad me abrumaba. Las dudas regresaban, pero ya no huía de ellas. La tristeza no desaparecía del todo, se volvió parte de mí, pero ligera, una que podía llevar. Con el tiempo aprendí a valorar las pequeñas cosas. El café matutino, un libro antes de dormir, un paseo por el parque, todo eso se volvió mío. Recordé cómo amaba dibujar en mi juventud y compré un cuaderno con lápices. Mis bocetos eran simples flores, árboles, pero cada trazo me devolvía la alegría. Los amigos notaron el cambio. «¡Has vuelto a la vida!», me dijo una amiga durante una cena. Sonreí. Tenía razón. No solo sobreviví, empecé a vivir de nuevo. A veces el pasado aún llamaba a mi puerta. Encontraba fotos viejas o su taza olvidada, y el corazón se me apretaba, pero no me enojaba, solo las guardaba en una caja, como despidiéndome de algo lejano. Ana ya no era el centro de mi universo. Pensaba en ella sin dolor, con una tristeza leve, como en una vieja amiga con la que los caminos se separaron. Era una liberación entender que su elección no definía mi valor. Un día fui a un encuentro con amigos. Estábamos en un bar ruidoso, riendo, compartiendo historias. Me sorprendí pensando que no fingía estar feliz, realmente me sentía así. Alguien preguntó si me arrepentía del pasado. No, respondí. Me enseñó a ser más fuerte. Y era verdad. La ruptura con Ana me rompió, pero me dio la oportunidad de recomponerme, de ser mejor. Empecé a hacer planes. Me inscribí en un curso de fotografía, siempre quise aprender a capturar momentos. La primera clase fue emocionante. Me perdía en los ajustes de la cámara, pero al final fotografié una puesta de sol sobre el río. La foto no fue perfecta, pero era mía. Era otro recordatorio de que podía empezar desde cero y disfrutar del proceso. En casa colgué la imagen en la pared, un símbolo de que avanzaba. Había días en que extrañaba a Ana. No a la que me engañó, sino a la que fue antes. Pero sabía que esa Ana ya no existía, tal vez nunca existió. Dejé de culparme por no haber visto la verdad antes. Ese fue su camino, y yo elegí el mío. Cada paso una carrera, un libro nuevo. Una noche con amigos demostraba que lo estaba logrando. Hoy miro atrás sin enojo. La ruptura fue dura, pero me obligó a preguntarme, ¿qué quiero? ¿Quién seré? No sé qué me espera, pero me siento preparada. Aprendí a escucharme, a ponerme primero, a no disolverme en alguien más. Fue un camino largo, pero valió la pena. Si tuviera que dar un consejo a quien pasa por lo mismo, diría: no temas quedarte solo, es aterrador, pero ahí, en el silencio, te encontrarás. Mi vida ahora no es venganza ni arrepentimientos, son pequeñas victorias. La luz matutina en la ventana, el olor a pintura fresca en un lienzo, las risas de amigos en la mesa. No huyo del pasado, pero tampoco vivo en él. Ana se volvió un recuerdo, y yo, la real. Y eso, quizás, es lo mejor que pude hacer por mí misma. ¿Y tú qué harías en mi lugar? ¿Perdonarías? ¿O también dejarías ir el pasado para empezar de nuevo? Escribe en los comentarios tus historias o pensamientos. De verdad quiero saber qué opinas. Y no olvides suscribirte para no perderte cómo termina esta historia. Vienen más giros por delante.